armonía, ellos la convierten en una obra de beneficio para terceros. Y Dios sabe lo que está ocurriendo con esas personas y el afán de que la radio pueda afectar el corazón de otros. Son obras. Esa es una obra, y dentro del día hay muchas cosas que nosotros hacemos, y voy a volver a insistir. No estoy hablando de que las obras nos hacen más salvos. Nosotros sabemos que la única forma a través de la cual podemos ser salvos es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así es. Por colocar nuestra fe y confianza en Él, ¿cierto? Es que hemos sido declarados salvos, somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos nación santa, y como somos todo esto, es que las obras resultan naturales. Y por eso Dios aplaude las obras de sus hijos. Porque son hechas en Él. Claro, porque Dios nos ama, y Él quiere vernos exitosos en nuestro quehacer cotidiano. Entonces Dios le revela a la iglesia de Tiatira que se siente satisfecho con lo que son sus obras, y también le dice que aparte de sus obras está el amor, ¿cierto? Está el servicio, está la fe, está la paciencia. ¡Qué buenas obras! ¿Cierto? Porque el amor, cuán importante es, estando y caminando en amor. Juan dice que el amor cubre multitudes de pecados, ¿cierto? Entre otras cosas, andando en amor podemos mirar las situaciones cotidianas, los hechos complejos de nuestra vida de una forma distinta a cuando el amor está ausente, ¿cierto? Porque nos convertimos en personas reaccionarias, porque tendemos muchas veces a molestarnos, a enfadarnos, enojarnos. Esto nos puede conducir al rencor, a la amargura, al pesimismo, a la depresión. Quizás cuántas personas, a lo mejor por la pérdida del amor, abrieron la ventana para que todas estas cosas pudiesen filtrarse, y hoy día están siendo consumidos por ciertas situaciones o hechos que han ocurrido a lo largo de sus días. La vida es difícil. Ayer conversaba con alguien que me decía, cuán difícil es la vida, Juan Carlos, ¿cierto? Y la vida es difícil. No es fácil. No estamos llamados a un escenario, ¿cierto?, donde las rosas siempre van a estar a nuestro alrededor, ¿cierto? Sino que estamos llamados a un escenario complejo, pero tal como Jesús le dijo a sus discípulos, lo que Él hoy día le dice a la iglesia: pero confiemos, yo he vencido al mundo. Y si Él lo venció, entonces también Él nos da la gracia, así es, ¿cierto?, para poder ser también vencedores. Me encanta la palabra gracia, por el hecho de que es un regalo para cada uno de nosotros, y la gracia crece en cada uno de nosotros, nos estimula a vivir las experiencias que Tiatira había hecho realidad. Amor. Perdón, pastor, y las diversas experiencias, porque el apóstol Pedro habla de la multiforme gracia. Exactamente. Entonces la gracia se manifiesta en todo lo que es necesario para nosotros. Claro, por eso que hablamos de una gracia creciente, ¿cierto? Que se va adecuando a las distintas situaciones que podamos estar viviendo. Amén. Entonces tenemos a Tiatira viviendo en amor, viviendo en fe, viviendo en servicio, viviendo en paciencia, y a la luz de esto podríamos decir, ya es una iglesia potente. Claro, o sea, ya de primera tiene un buen currículum. Sí, ¿cierto? Sí. Imagínate, estando en una iglesia así uno se siente más que satisfecho. Claro. El punto es que hay un pero aquí, pues. Claro. Hay un pero, y ese pero es terrible. Pero antes de eso dice que sus obras aumentaban en cantidad en vez de disminuir, es decir, seguían creciendo. Sí, tengo una versión. Que son sus cualidades, sus fortalezas. Sí, dice, esta versión que tengo acá dice, y que tus obras recientes, últimas, son mayores que las primeras. Sí, es una iglesia plena de vida. Claro. Plena de vida. Pero como dice Pepe, pero hay algo. Es que estos peros incomodan, porque estos peros nos gustan. Estos peros son complicados de recibir. ¿Y qué contenía este pero? Si uno lee un poquito, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, no sabemos si esta Jezabel fue literalmente una persona que existió o si es una corriente de pensamiento al interior de la iglesia, ¿cierto? Introducida, ¿no? Y llevando a los creyentes, a un grupo de creyentes de la iglesia, a vivir todo lo que Jezabel en el Antiguo Testamento lo que representa, ¿cierto? Jezabel, claro, como fue ahí en el Antiguo Testamento. Claro, ¿cierto? Era una hija de rey de otra nación, los sidonios, ¿cierto? Sí. Y fue entregada en matrimonio al rey de Israel. Vaya pecado, ¿cierto? Porque pues Dios había dicho claramente que el pueblo, cuando estuviese en la tierra prometida, no debía vivir este tipo de relaciones de unidad, ¿cierto? Con las naciones que estaban alrededor. Las naciones paganas. Menos casarse. Sí, po. Pero aquí tenemos al rey de Israel. Imagínense el factor referencial que un rey provoca sobre el resto de las personas a partir de esta conducta. Eso es lo que son nuestras acciones cuando pecamos y somos factores referenciales para muchos. Tenemos que tener siempre cuidado, ¿cierto? Para que este tipo de cosas no ocurran, porque aquí vemos a una iglesia fuertemente afectada por esta profetisa llamada Jezabel, que había conducido a los siervos de Dios al pecado en el Antiguo Testamento, había corrompido al pueblo de Dios con el espíritu de fornicación y también llevándolo a la idolatría. Así es. Entonces eso para Dios fue algo tremendo. Y aquí en la iglesia de Tiatira tenemos el mismo gremio, ¿cierto? El mismo gremio participando de la iglesia, animando, ¿cierto?, a los creyentes a honrar a los falsos dioses y a participar en fiestas en las que se servían cosas sacrificadas a los ídolos y donde el sexo era un elemento absolutamente relevante y donde muchos se involucraban porque resultaba, el sexo siempre va a resultar atractivo para la carne. Bueno, eran épocas en que era todo este tema erótico, ¿verdad? Tenía que ver con dioses de la época que abundaban. Exactamente. ¿No es cierto? Que abundaban y por eso esta iglesia no quedó exenta de la influencia de eso. O sea, si bien es cierto, podemos decir que esta mujer Jezabel que aparece mencionada aquí, alguien podría decir es una persona o es una forma, una corriente, ¿no es cierto? Sí. Claro. Que permeó. Claro. Permeó la comunidad de los hermanos ahí. Eso es. ¿No es cierto? Y que entró y se instaló. Sí. O puede haber sido un líder, ¿cierto? O una líder, tal como lo dice acá. Claro. Que pudo haber sido una líder dentro de la iglesia, alguien que tenía influencia, y que con su, como tú dices, con su actitud permeó, es decir, afectó la vida de muchos, y de pronto vemos a una iglesia tan poderosa, una iglesia con todas estas obras, claro, o sea, que tenía todo un antecedente previo bastante bueno. Toda una acción espiritual derramada fuertemente al interior de la iglesia y de la comunidad, siendo una iglesia con un testimonio potente, poderoso, pero que se ve afectada. Y yo creo que quizás el mensaje a las 7 iglesias, una de las cosas que a mí yo creo que me permite rápidamente entender es que todas las iglesias, aún las mejores, aún aquellas que están puestas en tono mayor, ¿cierto? Porque generalmente nosotros, los seres humanos, también estandarizamos y establecemos categorías y colocamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Sí. Y ahí colocamos iglesias en esas posiciones. Entonces, aún la número 1, aún la número 1 tiene sus peros. Exactamente. Ni nos sirve. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Espérenos un ratito que ya regresamos. No hubo pausa. No hubo pausa porque esto del mensaje a Tiatira está, pero porque hay que contextualizar todo lo que se comparte, ¿verdad? Y ver de qué manera también esto que el Señor está diciendo acá, que sea también a la vez una advertencia para nosotros, si es que esto ya lo vemos hoy en día.
¿Verdad, pastor? Sí, estamos entreteniéndonos con el versículo 20 que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Es un versículo que da para mucho porque, bueno, ya sabemos lo que significa la fornicación al interior de la iglesia, ¿cierto? Estamos hablando de un pecado sexual que en términos históricos ha afectado desafortunadamente la iglesia permanentemente. Y también afectó al pueblo de Israel en el pasado. Tenemos aquí la mención de Jezabel, que era la esposa del rey Acab. ¿Cierto? Sí. Quien, influenciado evidentemente por su esposa, se levantó en contra de profetas del Señor que tenían una palabra adecuada y necesaria para un pueblo que estaba dividido en su mente, ¿cierto? Por un lado querían buscar al Señor, pero por otro lado estaban fuertemente influenciados por el pecado de la idolatría, la idolatría es adulterio espiritual. Así es. El adulterio espiritual da para mucho, ¿cierto? Estaban comiendo carne o alimentos ofrecidos a los ídolos. Y pensemos en ídolos, ya lo hemos hablado acá en nuestro programa, ¿cierto? Y ya no son solamente los de metal, de madera, sino que... No, estamos hablando, ¿cierto? Corrientes filosóficas que tienen influencia en el devenir diario nuestro, que tiene influencia en nuestra percepción, que establecen cosmovisiones, ¿cierto? Equivocadas y que nos hacen de pronto como iglesia ir bajo modelos de enseñanza o estableciendo patrones al interior de la iglesia, conductas interiores que están y que tienen como factor de proveniencia ideas puramente humanas. Claro. Y eso es adulterio espiritual. Adulterio espiritual, correcto. Pastor, un pequeño alcance, por decirlo de alguna manera. Llama la atención cómo en este mensaje a la iglesia de Tiatira, la escritura en sí, y no solamente acá, sino que en otros aspectos más de diferentes libros, donde uno puede ver que la Biblia en sí no se guarda nada. Como que nada toma y lo pone debajo de la alfombra. De la alfombra como para que sea bonito. ¿No es cierto? Oh, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque está el caso de David, ¿no es cierto? Se dice un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo uno ve no omitió nada de él. Un drama muy terrible, pero está ahí y no está guardado. Sí. El punto es que, por ejemplo, acá también hay cosas que estaban y reconoce que si bien eran bien hechas, digamos, eran de acuerdo a lo que se había mandado seguramente en un momento a esta congregación, sin embargo aparecen estos otros puntos y no se esconden, sino que se confrontan. Ese es el término, se confrontan. Y lo que el Espíritu de Dios está haciendo con la iglesia de Tiatira es confrontarla, ¿cierto? Claro. Primero, colocando un patrón o un remanente fuerte al interior de la iglesia que es muy activo y que promueve acciones muy positivas. Pero hay otro remanente al interior de la iglesia que está haciendo lo contrario, bajo la influencia probablemente del liderazgo personal de alguien. Porque los líderes ejercen influencia. Así es. Esto es importante recordarlo siempre para la iglesia. Cualquiera persona que anhela liderazgo, dice Pablo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, o el líder sea, irreprensible. O sea, ¿cierto? Claro, el llamado es a ser santo. Bien alto. El llamado es a buscar al Señor y tratar de no vernos afectados en la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando somos afectados en la vida por situaciones y por circunstancias particulares? Uno de repente mira los años de uno, pasan los años, las décadas, y ha tenido tiempos muy vigorosos, muy esplendorosos, tal igual como la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Donde nos han acompañado cosas como el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Pero también de pronto hay escenarios grises en la vida de los creyentes. Así hay situaciones que a veces quisiéramos omitir, como dice Pepe, guardarlas debajo la alfombra, pero el Señor viene con su mirada, que son llamas de fuego y que lo ve por todo. eso dice ojos de fuego al principio. Sí, y con esos pies, ¿cierto? Tan llenos de autoridad y peso. Claro.
Y Dios inmediatamente coloca todo en luz. Y es lo que está haciendo con la iglesia de Tiatira, que estaba sirviendo cosas sacrificadas a los ídolos y por ende estaba arrastrando a creyentes que quizás habían crecido en una forma bastante sacrificada, con una visión de Dios muy concreta, muy apta, pero las influencias. Aquí vienen las yuntas, ¿cierto? Las relaciones que de pronto se dan al interior de la iglesia. Porque las iglesias siempre tienen la tendencia a generar nichos. ¿Se han dado cuenta? Sí, siempre en una iglesia hay nichos, hay familias con más amigos de otros y van juntando y se van estableciendo. A veces cuando hasta coyunturas, ¿no? Coyunturas, ¿cierto? Sí. Y hay coyunturas diversas. Correcto. Hay algunos que son como los más espirituales, entre comillas, otros que quizás no son tan espirituales y tienen tendencias sociales y etcétera. Uno no quisiera esto, uno quisiera que todo el mundo fuese, ¿cierto?, igual, pero mirando el mensaje a las 7 iglesias, uno también descubre que al interior de esta iglesia hay nichos y hay nichos que pueden ser graves para la salud de la iglesia, como este que generaba el liderazgo de la Jezabel, que la Jezabel en el Antiguo Testamento arrastró al pueblo al pecado de Balaam, que ya lo vimos en la iglesia de Pérgamo, es decir, los arrastró al pecado sexual, que sigue siendo una amenaza para la iglesia de cualquier generación. Tenemos hoy día grandes escándalos, ¿cierto?, que se han producido a causa del pecado sexual en instituciones religiosas muy importantes, ¿cierto? Y debemos sacar lecciones, como también el comer cosas sacrificadas a los ídolos, líderes involucrados en cuestiones que no tienen nada que ver con la vida de la iglesia, pero que arrastran el testimonio o la vida de la iglesia por lo que ellos representan ante las comunidades globales. Por las mal llamadas alianzas. Exactamente. Estaba leyendo un diario de investigación periodística hace un par de días atrás y la verdad es un diario que yo generalmente leo para mantener ecuanimidad, ¿eh? Porque es difícil, porque todos los líderes, todos los líderes de opinión, los diarios, tienen líneas editoriales claramente demarcadas. Entonces cuesta poder mantenernos en el medio, ¿cierto? O sea, en el fondo, si uno pudiera ponerle colores, ¿no es cierto?, que con quiénes están involucrados, de dónde vienen, porque es cosa de mirarlo nomás y de escucharlo. Y uno ve, este de acá, este de allá, y uno distingue rápidamente. Claro, entonces este diario, que no voy a mencionar el nombre, pero lo tomé y lo comencé a leer y me llamó la atención porque apareció un artículo en la iglesia, de una de las iglesias del movimiento evangélico. Y comencé a leer el artículo y a medida que lo leía iba perdiendo el entusiasmo por las cosas que se decían. Y como todos los artículos, al término salían las opiniones de la gente. Un reguero enorme de opiniones. Quedé más afectado todavía. En el sentido de que la gente está pensando mal porque a veces hay liderazgos que pertenecen a la iglesia que se involucran en cuestiones que no necesariamente, no es necesariamente, no están relacionados con la vida de la iglesia, y como resultado de eso la gente después establece todo una masa muy homogénea y dice todos son iguales. Claro, prejuiciosa. Y no es que esté rasgando vestiduras y hipócritamente me esté colocando en una actitud de juicio, no, sino que estoy diciendo que nosotros como factores referenciales de la iglesia tenemos que tener siempre cuidado con nuestras acciones, porque nuestras acciones pueden dar lugar, ¿cierto?, a que por los hechos que cometemos, la iglesia sea afectada. Y era lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Tiatira. Y que aleje a muchos de conocer la verdad. O sea que en el fondo tenemos que pensar un poquito, quizás ponernos siempre delante del Señor, siempre, para saber hacia dónde nos dirigimos, con quiénes nos enyugamos y en todo sentido. Tal como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. ¿Para qué?
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que el Señor nos ayude a eso. Considerar de quién somos, para quién somos y para qué estamos. Me encanta lo que acabas de decir. Gracias, porque Señor. Conviene, que hable el Señor. Que hable el Señor. Que hable el Señor y que nos recuerde que estamos llamados a vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Y nuestra opción es Cristo. Ahora, claramente Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalonicenses, dice que el espíritu de iniquidad, ¿cierto? Va a estar creciendo en intensidad y va a llegar un momento en que la iglesia va a ser perseguida, ¿cierto? Así es. A causa de vivir la doctrina de Cristo. Pero a veces estamos siendo perseguidos, no porque estemos en la doctrina de Cristo, sino porque nos hemos involucrado en otro tipo de doctrina y el adulterio espiritual se está convirtiendo en un hecho más frecuente de lo que quisiéramos al interior de la iglesia. Ese es el tema. Sí. Una cosa es ser perseguido por la cruz de Cristo. Una cosa es ser perseguido por el hecho de ser personas que estamos predicando a Cristo, pero otra cosa es ser perseguido por el hecho que estamos predicando doctrinas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Aunque llamemos eso moralidad. Pero la moralidad no es cruz. Y estamos llamados a predicar la cruz, a estar en la cruz. Pablo decía, conjuntamente con Cristo estoy crucificado, ¿cierto? Y ya no vivo yo, sino que Cristo es quien ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. La iglesia está llamada a tener ese tipo de acciones para poder ser una iglesia que Dios respete completamente. Sí. Ahora el mensaje de la iglesia de Tiatira revela que Dios está pidiendo, ¿cierto?, al pueblo que se mantenga en las acciones correctas. Vamos a los versículos siguientes. A ver. Versículo 21, por ejemplo, otro retomamos ahí. Ok, dice. Dice, y le he dado tiempo a Jezabel, ¿no es cierto?, o a este espíritu, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esa es la cosa. He aquí, yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, dice. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Maravilloso resulta saber de que de pronto podemos estar engañados, ¿cierto?, arrastrados bajo liderazgos que no representan al Señor, y Dios está esperándonos que nos arrepintamos. Así es. Dios nos está dando tiempo como para que reflexionemos y tengamos un punto de inflexión, un punto de cambio, y podamos volver a ser las personas que éramos en el origen. Me encanta la misericordia del Señor, ¿cierto? Es que por eso mismo queda todo esto escrito, como decías tú, Pepe, como el Señor nos da a conocer que Él está tratando, sabe con quién está tratando, que somos seres humanos, que nos vamos a caer, pero ahí va a estar Él para levantarnos si nos arrepentimos. Está dispuesto Él. Absolutamente. El saludo de Pablo decía gracia, paz y misericordia. La misericordia, ¿cierto? Amén. Permanente para con nosotros, Señor, los creyentes. Y es un hecho activo, es una lluvia permanente de Dios para con el pueblo de Dios. Amén. Y para seguir ahí, dice, versículo 24 en adelante, como la consolación, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Al que venciere y guardare guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Pero yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, está hablando básicamente a quienes no
no habían sido iniciadas las doctrinas secretas y en los ritos de Jezabel. Está hablando al remanente santo, a aquellos que se han mantenido en una posición correcta delante del Señor, y para con ellos son todo este tipo de promesas, ¿cierto? Aquellos que han resistido la obra de Satanás al interior de la iglesia. El que venciere. ¿Cierto? Claro, y las promesas están ahí, pues, ¿cierto? Las promesas es que para quienes vencen, para aquellos que se mantienen firmes en las obras del cristianismo genuino, hay todo una serie de bendiciones aguardándonos, esperándonos. Está la promesa, por ejemplo, esta promesa de regir, ¿cierto?, sobre las naciones con vara de hierro. Este es un anuncio, ¿cierto?, del gobierno de Cristo que viene sobre la humanidad. Amén. Y que si vencimos vamos a poder ser parte de este gobierno, vamos a poder tener la autoridad de Cristo para juzgar las mismas acciones de aquellos que no están en el Señor. Es algo maravilloso, ¿cierto?, pensar en un futuro con estas características. Manteniéndonos fieles, unidos al Señor, haciendo lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Esto de la estrella de la mañana, no sé si han estado cuando el día está en transición y viene a aparecer esa estrella. Tremendo lucero ahí, ¿cierto? Una estrella grande, brillante. Bueno, ese es el Cristo. Bendito así es el Cristo. Sí. Quien va a reinar sobre toda la humanidad, y quienes nos hayamos mantenido, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así sea. Vamos también a vivir ese tipo de experiencia. Termina la carta diciendo: el que tiene oídos, oiga. En la promesa para los vencedores, tener oídos siempre sensibles para con nuestro Señor y poder escuchar lo que el Espíritu está revelando a nuestro corazón. Y para oír lo que el Espíritu está revelando tenemos que tener nuestro oído entrenado. Hay siempre personas que están escribiendo acá a la radio, y de pronto me entretengo cuando tengo tiempo de poder responder, y animo a aquellos que de pronto tienen ideas al respecto y que quieran colaborar con nuestro programa y que quieran enviar sus notas, que lo hagan, porque podemos establecer buenos diálogos. Hay opiniones que son muy respetables, que de pronto me gustaría revalidarlas y compartirlas con... Preguntas que también llegan, pastor, claro, y la mayoría de las veces se las hago llegar y yo las guardo algunas acá. Es que hay algunas que son muy interesantes y que a veces en el vértigo mismo del programa nosotros cometemos, pequeños deslices u omitimos ciertas cosas. Claro. Y a veces pueden pensar que estamos tratando de evitar decir ciertas realidades, pero por la misma dinámica del programa es que a veces saltamos cosas. Bueno, y hay veces que también es que... decir algo en tan poco tiempo. Y a veces hay que también, como dice el salmista, pedir al Señor que ponga guarda nuestra boca, porque la idea es siempre edificar. Y si se va a decir algo que va a dividir, también hay que mejor evitarlo, entendiendo que hay... ¿Qué cantidad? El Señor nomás sabe toda la hermandad que está en sintonía, y aquellos que no son creyentes también. Entonces hay que estar mirando esas partes. Sí. Oremos al Señor, pastor, antes de finalizar, para que consideremos lo que estamos compartiendo, de lo que está escrito en el Espíritu del Señor a la iglesia, que sea para nosotros también hoy, y que no seamos de esa iglesia impenitente, aquella que no se quiere arrepentir, sino que por el contrario, si el Señor está revelando algo al corazón, si hay hermanos obreros del Señor con responsabilidad para enseñar, para edificar, que han recibido del Señor, venga la palabra ahí a su corazón. Amén. Ok. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, Padre, la oportunidad de mirarnos al espejo de lo que significa la iglesia de Tiatira, Dios,
y poder darnos cuenta, Dios, de cómo amas tú la iglesia, de cuánto amas el cuerpo de Cristo y cómo estás esperando, Dios, que pueda vivir a la luz, Señor, de tus disposiciones, a la luz de tus principios, a la luz de tu palabra. Padre, como la iglesia de Tiatira, te agradecemos, Señor, las obras que hemos podido vivir. Padre, son tus obras creadas de antemano para andar en ellas. Señor, tú todo lo has hecho para nuestro beneficio y por eso queremos celebrar, Dios, las cosas que han surgido en nuestra vida. Padre, el amor, la fe, el servicio, Dios, y otras acciones que tú has permitido experimentar. Señor, todo es el fruto de tu Espíritu en nosotros. Y danos, Padre, la sensibilidad, danos la gracia, Dios, para descubrir acciones, para descubrir hechos que podamos estar viviendo, Dios, que no te resultan gratos y que esperas, Señor, que puedan ser sacados de nuestro corazón. Danos la gracia, Dios, por medio del Espíritu, sí, Dios, sí, Señor, para mantenernos sensibles, para tener oídos para oír, sí, Dios, Señor, lo que tú quieres decirnos, para tener oídos, Señor, para escuchar lo que tú quieres revelarle a la iglesia en este tiempo. Oramos para quienes han escuchado nuestro programa, quizás, Padre, se han puesto sensibles por algunas cosas particulares que hemos dicho. Padre, oramos para que entendamos de que eres tú el que de pronto estás combinándonos, Señor, a abandonar ciertas acciones, Señor, sí, Señor, que pueden, a causa de nuestra misma influencia, llevar, Dios, a la gente a pensar de la iglesia como enclaustrada, Dios, o apresada por falsos predicamentos que no tienen nada que ver con lo que tú quieres para la iglesia. Dios. Danos, Señor, la santidad adecuada para poder ser, Dios, la niña de tus ojos, Señor, Padre, de la cual tú te sientes muy satisfecho. Te damos gracias, Señor, por armonía, por lo que significa, Señor, y el Jesús, efecto práctico y concreto que ha tenido a través de los años bendito en sea la tu vida de nombre, tantas Señor, personas a lo largo de nuestro país. Bendice este ministerio, Señor, y oramos en este instante en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. amén.